Es oficial, la Seguridad Social tendrá cambios muy importantes el próximo año 2025. ¿Estás preparado? 3 grandes cambios en Seguridad Social que se estarán produciendo el próximo año 2025 pueden sorprender a muchos estadounidenses. El programa de Seguridad Social ajusta anualmente los beneficios para alinearse con la inflación y con los niveles salariales. Estos cambios son cruciales para asegurar una jubilación digna. ¿Conoces los aspectos básicos que tiene este programa? Déjame un comentario si es que tienes dudas, pues de este modo en un próximo video también te ayudaré a entenderlo mejor. Y es que mantenerse informado sobre estos cambios es crucial para planificar una jubilación segura y aprovechar al máximo los beneficios. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los cambios del Seguro Social, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Más de 50 millones de jubilados reciben beneficios del Seguro Social en este año 2024. Estos desembolsos mensuales suelen ser la mayor fuente de ingresos para muchos. Es más, de hecho, una encuesta reciente encontró que el 88% de los jubilados dependen de algún grado del Seguro Social, mientras que un 60% dijo que los beneficios eran una fuente muy importante de ingresos. El programa de Seguridad Social sufre ciertos cambios anualmente, de un modo para poder mantener los beneficios alineados con la inflación y con el nivel salarial general. Y es que dado el importante papel que desempeñan los beneficios en la jubilación, es imperativo que los beneficiarios y los futuros beneficiarios siempre se mantengan informados, pues otras encuestas nos muestran que muchos estadounidenses mayores no entienden los aspectos básicos que tiene el programa. Pues hoy voy a hablarles sobre 3 cambios en el Seguro Social que obligadamente serán producidos para el año 2025, y que esto no debe de sorprenderte, ya que si yo te lo estoy diciendo, debes de prepararte. Cambio número 1, y es algo que sucede todos los años. Los beneficios del Seguro Social van a obtener su ajuste por costo de vida. El Instituto Nacional de Jubilación informó recientemente que el 70% de los adultos encuestados estaban de acuerdo incorrectamente con que el Seguro Social no está protegido contra la inflación. Y es que esto es falso. Los pagos del Seguro Social todos los años obtienen un ajuste anual por costo de vida, porque tiene una finalidad, y es proteger el poder adquisitivo que tienen sus beneficios. El COLA aplicado a los beneficios en un año determinado es basado en un cambio de un subconjunto del índice de precios al consumidor, el cual pues tiene en cuenta el tercer trimestre del año anterior, es decir, el periodo de 3 meses entre julio y septiembre. Con este fin, la Administración del Seguro Social no puede determinar el COLA oficial del 2025 hasta que estos datos del IPC, al menos del mes de septiembre, que es el último, se publiquen a mediados de octubre. Sin embargo, basándose en las tendencias actuales de los precios al consumidor, The Senior Citizens League estima que los beneficios estarán aumentando un 2,7% el próximo año 2025. Pero este grupo de defensa de alto nivel, que es sin fines de lucro, ya ha revisado su pronóstico varias veces, todo esto debido a una inflación más alta de lo esperado en los últimos meses, lo cual significa que el COLA oficial para el 2025 podría llegar a ser un poco más alto. Sin embargo, suponiendo que los beneficios del Seguro Social efectivamente obtengan un COLA del 2,7% el próximo año, este beneficio mensual en promedio para los jubilados estaría aumentando aproximadamente $51, lo cual podría elevar el total a $1,967. Cambio número 2. A algunos trabajadores se les retendrá más impuestos del Seguro Social
de sus cheques de pago el próximo año 2025. El 74% de estos adultos encuestados estuvo de acuerdo incorrectamente con que los trabajadores pagan impuestos del Seguro Social sobre todos sus ingresos, y es que esto también es falso. La ley actual limita los ingresos sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. El límite máximo de ingresos que está sujeto a impuestos es de $168.600 en este año 2024, lo cual significa que cualquier ingreso superior a esta cantidad no está sujeto a impuestos por parte del programa del Seguro Social. El límite máximo de ingresos imponibles se ajusta anualmente en función de los cambios en el índice de salario medio nacional. El límite oficial para el año 2025 también se estará publicando a mediados de octubre, pero la Junta de Síndicos del Seguro Social estima que el máximo imponible será de $174.900 el próximo año. Pues en ese escenario, prácticamente los trabajadores pagarán hasta $391 de más en impuestos del Seguro Social. Pues en concreto, la tasa impositiva generalmente es del 6,2%, lo cual significa que un trabajador con ingresos superiores a los $174.900 se les verá retenido unos $10.844 de su sueldo el próximo año. Pero es que a ese mismo trabajador se les retendrá $10.453 de sus cheques de pago este año. La diferencia son $391. Y el cambio número 3. A algunos beneficiarios del Seguro Social se les retendrá sus beneficios el próximo año. El 46% de los adultos encuestados no estuvo de acuerdo incorrectamente con que algunos de sus beneficios pueden llegar a ser retenidos si es que todavía está trabajando antes de su plena edad de jubilación. Y eso es cierto. A los trabajadores que reciben Seguro Social se les puede llegar a retener temporalmente parte de sus beneficios. Primero, si es que están por debajo de la plena edad de jubilación. Y segundo, si es que sus ingresos exceden los umbrales, conocido como los montos exentos de la prueba de ingresos de jubilación. Hay un límite inferior que se aplica a los beneficiarios que no tienen plena edad de jubilación, al menos durante el año completo. Y también hay un límite superior que se aplica a los beneficiarios que alcanzarán la plena edad de jubilación durante ese mismo año. Actualmente el límite inferior es de $22.320 y el límite superior es de $59.520. Esto significa que los beneficiarios que tengan menos de la plena edad de jubilación en este año 2024 se les verá retenido $1 en beneficios por cada $2 en ganancias, pero que excedan el límite inferior. De manera similar a los beneficiarios que alcancen la plena edad de jubilación en este año 2024, se les vería retenido $1 de beneficios por cada $3 en ganancias que excedan el límite superior. Y es que los montos exentos de la prueba oficial de ingresos de jubilación para el próximo año 2025 se verán calculados en función de los cambios en el índice de salario promedio nacional, el cual se verá publicado en mediados de octubre de este año. Sin embargo, la Junta Directiva del Seguro Social estima que el límite inferior será de $23.280 y el límite superior será de $61.800. Dicho de otra manera, los beneficiarios que tengan la plena edad de jubilación podrán obtener más ingresos antes de que se les retengan los beneficios el próximo año. Es muy importante destacar que los montos de la prueba de ingresos de jubilación ya no importan una vez que un beneficiario del Seguro Social alcanza la plena edad de jubilación. Además, cualquier beneficio retenido antes de la plena edad de jubilación se reembolsa gradualmente, de modo que los trabajadores jubilados normalmente recuperan la mayor parte o la totalidad de este dinero durante una vida normal.